Hola amigos, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo en una emisión de tu programa Reflexiones de la Biblia, hoy con el tema titulado Según el orden de Melquisedec. Bienvenidos. ¿Sabías que en el cuarto día de la creación ya el sol existía? Vamos a leer este pasaje en Génesis, el capítulo 1, que es el capítulo que nos habla del acto creativo de Dios. Dice de la siguiente manera, en el versículo 13, y vino la noche, y llegó la mañana, ese fue el tercer día. Y dijo Dios, que haya luces en el firmamento, que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Muchos se han preguntado, ¿es que Dios creó el sol solo hasta el cuarto día? La respuesta es no. Si tú leíste con atención lo que dice Génesis, versículo 13 en adelante, se nos menciona allí que el sol, la luna, las estrellas, básicamente el sol y la luna, servirían para dar inicio a la noche y al día. Y en los días anteriores se dice que fue la noche y la mañana. Yo preguntaría, ¿en qué día de los anteriores no hubo una noche y una mañana? Y si hubo una noche y una mañana, ¿qué determinó que hubiese noche y qué determinó que hubiese mañana? Simple y llanamente la existencia del sol. Así que, ¿sabías que en el día 4 Dios no crea el sol, sino que lo organiza y le da una función específica dentro de la cosmografía y dentro de la cosmología? Según el orden de Melquisedec. El tema de Melquisedec, como habíamos mencionado en la introducción del sábado, ha generado debates. Ha habido mucho discurso a favor, en contra. En esta oportunidad no pretendemos tener tampoco la última palabra, pero sí hay algunos elementos probatorios dentro del texto bíblico que nos permiten avanzar con cierta seguridad en cuanto a la identificación de quién es Melquisedec. Habíamos dicho que Melquisedec es un nombre compuesto. Deriva de una raíz hebrea que es Melec, que significa rey, y Sadak, que significa justicia. Melquisedec significa rey de justicia. También se identifica dónde vivía Melquisedec. Se dice que era rey de Salem. Salem es un vocablo hebreo que se traduce como paz. De allí deriva el shalom. Así que encontramos que Melquisedec funge como rey y como sacerdote en una ciudad llamada Salem. No podemos asegurar que Salem sea la misma Jerusalén posterior. Es posible que Jerusalén, cuyo nombre real era Jebusalem, los habitantes de Jebús así le llamaron Jebusalem, es posible que haya tomado prestado ese nombre, pero en estos momentos lo importante es tratar de identificar qué es y quién es Melquisedec. En primer lugar, ¿qué es Melquisedec? Es un personaje real. ¿Quién es Melquisedec? Es un rey y un sacerdote. Y el apóstol Pablo toma prestado de Génesis algo para ilustrar el sacerdocio de Jesús. En primer lugar, Pablo dice que Melquisedec no tiene genealogía, no tiene padre, no tiene madre, no se dice dónde nació, tampoco se dice dónde murió. En otras palabras, la aparición, la irrupción de Melquisedec en la historia bíblica
es así. De repente, no hay nada que lo explique. Yo creo que Dios permitió la aparición de ese personaje, entre comillas, misterioso, con un propósito posterior para ilustrar el sacerdocio de Jesús. Fíjate que Pablo está diciendo que Jesús no es del orden levítico. ¿Por qué Jesús no era del orden levítico? Jesús no podía, según la normativa, ser sacerdote porque él era descendiente de la tribu de Judá. Y de la tribu de Judá no salían sacerdotes, saldrían los reyes. Hay quienes han dicho que María o José eran de la línea de Leví y que por lo tanto Jesús tendría el derecho también de ser sacerdote. Pero acá lo que Pablo está diciendo es que con la llegada de Jesús hay un cambio de sacerdocio. Así como Melquisedec es superior al sacerdocio levítico, así como Leví fue nombrado por Dios, a Melquisedec no lo nombra nadie, aparece como rey de Salem, como sacerdote del Dios Altísimo. En el caso de Jesús, Jesús es nombrado por Dios, pero es nombrado según el orden de Melquisedec. En Primera de Crónicas, capítulo 24, tú puedes encontrar el nombre de las 24 órdenes que David estableció para organizar el sacerdocio levítico. Una de esas órdenes a una de esas órdenes pertenecía el sacerdote Zacarías, que aparece en Lucas capítulo 1, como ofreciendo incienso delante del altar de Dios. El apóstol Pablo va a decir que Jesús es según el orden de Melquisedec. Ya sabemos que Melquisedec no es Cristo. También se sabe que Melquisedec no es un ser divino, porque si Melquisedec fuese divino y ese ser divino ya fuese sacerdote, ¿para qué vendría Cristo? No tendría sentido que Cristo viniese a reemplazar a un sacerdote divino, no tendría sentido. Además, en el caso de Melquisedec, Pablo lo que quiere hacer énfasis es que hay un cambio de sacerdocio. Cuando hay un cambio de sacerdocio, pues tiene que haber también un cambio de ley, pero no de la ley moral, no de los 10 mandamientos, sino de la ley que estaba relacionado con ese sacerdocio. Y es así como en el sistema sacerdotal levítico, la ley de los sacrificios enseñaba de que incluso el sumo sacerdote debía ofrecer sacrificios por sus propios pecados. ¿Cuántos sacrificios hubo en todo el tiempo que duró el sistema sacerdotal levítico? No lo sabemos, pero sí sabemos que fueron miles los animalitos que fueron sacrificados. Ahora, con el cambio de sacerdocio, que ya no viene por la línea sucesorial de Aarón, sino que ahora viene según el orden de Melquisedec, no que Cristo esté reemplazando a Melquisedec, ni que sea el sucesor de Melquisedec, no. Pablo está diciendo que ahora hay un sumo sacerdote diferente. Y en el caso de Jesús, al haber un cambio de sacerdocio, también hay un cambio en la ley. Ahora ya no se necesita que el sumo sacerdote ofrezca un sacrificio por su pecado, porque Cristo ofreció una vez y para siempre su sacrificio, y no por sus pecados, sino por los pecados de toda la humanidad. Ya no es necesario que tú traigas una paloma, que ofrezcas un corderito, que mates ningún animalito, porque la sangre de Cristo es suficiente. Por eso debes comprender que cuando Pablo utiliza el nombre de Melquisedec, lo utiliza con el nombre de un personaje real, para asimilar que Cristo también es un personaje real e histórico. Por tal motivo, hoy tenemos un sumo sacerdote que no corresponde a ningún hombre, a ningún sistema humano, sino a un sistema que Dios estableció para la salvación y para el beneficio y el bienestar de todos sus hijos, incluidos los ángeles y los seres de otros mundos. Es por el sacrificio de Cristo que la raza humana puede llegar a restablecer su relación con Dios. Y también es gracias al sacrificio de Jesús que el universo entero está salvado, está resguardado
para siempre de las acechanzas del enemigo. Debemos darle gracias a Dios porque tenemos en Jesús a un sumo sacerdote que no fue nombrado por ningún ser humano, que no reemplazó a ningún ser humano, sino que Él mismo, comisionado por Dios, es nuestro representante en las cortes celestiales. Que del cielo se derramen sobre tu cabeza y sobre tu familia las más abundantes bendiciones, es mi deseo y mi oración. Bendiciones.